Hola a todos, Dios os bendiga. Qué placer de poder compartir una vez más con ustedes. Estoy muy contento por eso. Y el día de hoy quisiera seguir con estas series del libro de Primera de Juan. Y el día de hoy vamos a estar leyendo capítulo 2, verso 18 en adelante. Así que vamos a abrir nuestras Biblias. Y lo que hoy el apóstol Juan va a enseñarnos es acerca del último tiempo. Así que el tema de hoy es el último tiempo. Él va a hablarnos acerca del último tiempo, va a hablarnos acerca del anticristo, va a hablarnos acerca de permanecer en Cristo para que no seamos engañados y que cuando Él venga podamos ir con Él. Así que vamos a leer lo que nos dice la Escritura y quiero que podamos ir paso a paso. ¿Ok? Así que esto es lo que dice el verso 18. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Amén. Vamos a ir hasta ahí, vamos a ir paso a paso. Y es esto lo que nos dice estos dos versículos. Nos habla acerca de los últimos tiempos. Juan estaba tan expectante de los últimos tiempos, estaba tan expectante del regreso de Jesús, que él ya estaba esperando, ya es el último tiempo. El Señor Jesús regresa en cualquier momento. Entonces dice, ustedes ya oyeron, esto da una clara visión de que no es algo de que ellos habían escuchado solamente en ese momento. Era algo que ellos ya habían escuchado desde hace mucho. No era algo nuevo. Y luego dice que el anticristo viene. La persona del anticristo, ¿verdad? Porque luego dice, así ahora han surgido muchos anticristos. Primero está la persona del anticristo. Y quisiera que podamos entender qué es lo que significa la palabra anticristo. Y esto es lo que significa. La palabra anticristo es lo opuesto a Cristo o en lugar de Cristo. Esto es lo que significa. Lo opuesto, que es anti, lo opuesto o en lugar. Así que esto es lo que significa la palabra anticristo. Y este anticristo que viene, o esta persona del anticristo, es aquel que quiere tomar el lugar de Cristo. Y esto lo vamos el día que esto se manifieste, nosotros lo vamos a saber claramente. Este es el anticristo. Pero sería un error si yo hoy día les dijera a ustedes, bueno, el anticristo es fulano de tal. No puedo dar nombre y apellido. Pero el día que él se manifieste, va a ocurrir lo que dice Apocalipsis capítulo 13, que nos habla acerca del anticristo y su manifestación y cómo va a ser. Así que esta es la persona del anticristo. Pero luego nos dice, ahora han surgido muchos anticristos. Y estas personas eran las que se oponían a Cristo. Estos gnósticos de ese tiempo se oponían a la deidad de Cristo. Se oponían a que Cristo era, o mejor dicho, Jesús era el Hijo de Dios. Ellos se oponían a estas cosas. Y entonces ellos eran anticristo. Pero lo más interesante de todos es que ellos salieron de la propia iglesia. Por eso el verso 19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Estas personas que estaban hablando en contra de Cristo eran personas que estaban dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia de Cristo. Y es a esto lo que Juan se está refiriendo. Ya estamos en los últimos tiempos. Por eso hay esta manifestación. Pero vendrá el anticristo y cuando esto se manifieste, Cristo regresará y llevará a su iglesia. Llevará a la novia. Así que Juan nos está dando
la clara enseñanza de que nosotros debemos estar preparados. El anticristo ya está, o mejor dicho, el espíritu del anticristo está. Y lo más interesante es que está dentro de la iglesia, manifestándose dentro de la iglesia. Yo no puedo dar nombre ni apellido de quién es el anticristo o quiénes son los anticristos. No quisiera cometer ese error, pero sí pudiera decir de que hay muchas religiones, sectas, que están hablando en contra de Cristo. Y esos son los anticristos. Pero debemos estar cuidadosamente, nosotros los cristianos, tenemos que ser cuidadosos de no caer en trampas del enemigo. Porque la iglesia va a ser engañada si no está en el Señor. Y esto es lo que nos dice el verso 20. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Aquí vemos el verso 20, 21, 22 y 23, que nos está hablando de algo tan interesante. Primeramente nos dice que nosotros tenemos la unción del Santo. ¿Cuál unción? Cuando vemos que Jesús va y se bautiza en el río Jordán, que Juan el Bautista lo bautiza, cuando él sale del agua, el Espíritu Santo viene sobre él y dice, el Padre, Dios mismo habla y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esta misma unción vino sobre nosotros. La unción que estaba sobre Jesús. ¿Cuál? El Espíritu Santo. Le doy esa referencia para que podamos entender. Porque Jesús dijo que cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros, Él nos guiará a toda verdad. Y es esto lo que la Biblia dice. Y es esto lo que yo comparto contigo. Esta es la unción del Santo. Él nos enseña todas las cosas. Esto no significa que no necesito ir a la iglesia, no necesito congregarme, que no necesito de que nadie me enseñe. No. Lo que esto significa es que cuando tú estés leyendo la Escritura, o cuando tú estés escuchando a una persona que está enseñando, o que cuando tú estás compartiendo con la iglesia, tú no vas a tomar doctrinas o enseñanzas falsas, porque el Espíritu Santo que mora en ti cuando tú decidiste entregarte a Jesús, es Él el que va a estar diciéndote de algo, si está bien o está mal. Porque es el Espíritu Santo el que pone la convicción en nosotros de que algo está equivocado o de que algo es veraz. Es el Espíritu Santo el que nos va a enseñar esto. Así que esa misma unción, la unción que estuvo sobre Jesús, la unción es el Espíritu Santo que va a estar sobre nosotros. Y Él nos va a enseñar la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cuál verdad? De que Jesús es el que trae la salvación sobre nuestras vidas. ¿De cuál verdad? De esa verdad. De esa verdad. Así que no ignoramos esa verdad, porque esa verdad permanece en nosotros, porque tenemos al Espíritu de Dios en nuestras vidas. Entonces, ya vemos, ¿quién es el mentiroso? El que niega a Jesús. Ese es el anticristo. Por eso es el que se opone a Jesús en ese tiempo. Hoy día tenemos muchas personas que se oponen a Jesús. Y a veces esas personas están dentro de la iglesia. Tengan cuidado y no caigan en engaños del mundo. No caigan en engaños de esos falsos cristianos. Y lo digo esto, solamente es algo personal. Muchas personas hay dentro de las iglesias que están continuamente, ya están años inclusive en la iglesia, pero nunca han tenido un encuentro personal con Cristo.
Luego dicen que ya no necesitan congregarse porque no necesitan estar con el cuerpo de Cristo. Cuando decimos que no necesitamos estar con el cuerpo de Cristo o no necesitamos estar en comunión unos con otros, ya estamos rompiendo lo que la palabra dice. Porque en la iglesia tenemos comunión unos con otros. En la iglesia podemos estar unidos espiritualmente para estar unidos con Dios. Es esto lo que ocurre. Cuando alguien deja de hacer esto, o está diciendo, no, yo no necesito congregarme, ya está rompiendo lo que el Señor dice en su palabra. Necesitamos congregarnos, necesitamos estar en armonía, necesitamos estar en amor, necesitamos estar unos con otros. Esto es importante, querida iglesia, es importante. Necesitamos estar juntos para que nuestro espíritu esté conectado con el Espíritu de Dios. Necesitamos estar conectados juntos y juntos a alabar, juntos a orar y juntos a aprender y llegar a la madurez en el Señor. Amén. Así que vamos continuando. Dice el verso 24, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Qué interesante lo que dice aquí el verso 24. Lo que habéis oído desde el principio. ¿Qué principio? El principio de tu conversión. En aquel tiempo ellos ya lo habían escuchado. Juan ya les había enseñado. Y si no era Juan, era cualquier otro apóstol. O habían escuchado un testimonio y habían venido a la iglesia y habían compartido. Ellos escucharon desde el principio acerca de Jesús. Habían escuchado desde el principio acerca de que la salvación era por medio de Cristo, de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús subió al cielo y de que un día iba a volver. Entonces el apóstol Juan estaba diciendo, lo que habéis oído permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio que ustedes se han convertido, si eso permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo. ¿Por qué? Es sencillo decirlo así. Si nosotros creemos en Jesús, si nosotros tomamos todo lo que Él enseñó, tomamos todo lo que está en la palabra, tomamos todo lo que nos dice la Biblia, entonces nosotros vamos a vivir una vida. Esto significa accionar, vivir constantemente como Él lo había predestinado para nosotros. Porque todo lo que está escrito es la voluntad de Dios y es lo que Jesús vino a cumplir y es lo que nos da a nosotros poder vivir de la misma manera. Para que nosotros podamos tener esa promesa, ese regalo que es la vida eterna. Tenemos solamente dos caminos. Uno es la perdición y la otra es la vida. La vida en Jesús, que luego nos lleva a estar delante del trono de Dios para que podamos vivir una eternidad en su presencia, en el paraíso. Qué hermoso sería. ¿Qué pasaría si hoy llegase Jesús? ¿Iríamos con Él? Esa es la gran pregunta. ¿Tienes esa promesa? Permanece la palabra de Dios en tu vida. Permanece lo que has escuchado desde el comienzo que te has convertido al cristianismo. ¿Permanece en ti? Entonces la promesa de la vida eterna es para ti. Así que continuemos. Dice el 26. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Ahí el apóstol Juan nos da otra vez una advertencia. El 27, pero la unción que vosotros recibisteis, de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. No significa, como dije hace rato, de que no necesitamos ir a la iglesia, que no necesitamos que esté un maestro que nos enseñe la palabra, sino aquí lo que nos quiere decir el apóstol Juan cuando nos dice que no necesitamos de que nadie nos enseñe,
es una advertencia para que tengamos cuidado de aquellos que están enseñando. Tenemos que tomar todo lo bueno y desechar lo malo, dice la Escritura. Tenemos que estar constantemente atendiendo lo que se está enseñando. Una de las cosas que normalmente comparto con la iglesia es que siempre ellos deben traer un bolígrafo y un papel. Mientras se está predicando, ellos deben ir anotando las cosas que para ellos es interesante. Y cuando tienen una pregunta, lo deben hacer. Cuando termina el culto, si ellos tienen una pregunta sobre un punto en específico, ellos me preguntan y yo pueda responderles a ellos si es que no lo entendieron bien. Eso solamente es algo que comparto con ustedes. Nosotros como cristianos siempre debemos atender las cosas que se van enseñando. La buena iglesia o la iglesia de Cristo, la iglesia donde se enseña la verdad, de aquello que Cristo Jesús quiere que nosotros aprendamos. Esa verdadera iglesia siempre va a enseñar la verdad. Siempre va a estar dispuesta a volver a hablar acerca de los puntos. Va a explicarlo y lo va a explicar con citas bíblicas. Lo va a explicar lo que el Señor dice. No de acuerdo a lo que Él quiere enseñar, sino de acuerdo a lo que la Biblia dice. Así que, queridos hermanos, aquí el apóstol Juan estaba hablando acerca de aquellos gnósticos que querían engañar a los cristianos, porque esto querían desviarlos. Y cuando habla de que no necesitan que nadie los enseñe, está hablando de las falsas enseñanzas. O sea, ellos podían ver esas falsas enseñanzas y decir, no, esto no está bien, esto no es lo que el Señor dice en su palabra, así que no lo voy a tomar. Lo voy a escuchar, pero yo siento, porque la unción permanece en mí, la unción del Santo, la unción de Jesús, el Espíritu Santo está en mí y Él dice que esto no es verdad. Entonces, esa falsa enseñanza, y era muy obvio cuando ellos no aceptaban la deidad de Cristo, entonces el Espíritu Santo no va a estar a favor de eso. El Espíritu Santo va a guiarnos a nosotros a que es una falsa doctrina. Y es a eso lo que nos está diciendo estos versículos, de que no tomemos esas falsas enseñanzas, o que lo escudriñemos todo, lo veamos, lo analicemos y luego digamos, si es una falsa enseñanza, lo rechacemos, si es una buena enseñanza, lo tomemos. Es a esto lo que se refiere el apóstol. Y dice el verso 28 y 29, y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Amén. Así que este es el resultado de confiar en él. Este es el resultado. Hacemos justicia. Hacemos y nos comportamos de acuerdo a lo que aprendemos en la palabra de Dios. Eso hacemos. Si nosotros permanecemos en su palabra, nosotros empezamos a comportarnos justamente como Él lo hizo. ¿Quién Él? Jesús. ¿Y quién es el que nos va a guiar? El Espíritu Santo. Él siempre va a enseñarnos a que nosotros hagamos las cosas correctamente. Así que, mis queridos hermanos, aquí ya nos habla acerca de los últimos tiempos. Aquí ya nos habla acerca de que Jesús va a venir y va a llevar a la iglesia, va a llevar a la esposa. Permaneced en Él. Y cuando Cristo vuelva, no nos vamos a alejar de Él avergonzados, porque vamos a estar confiados de que caminamos con el verdadero, porque caminamos con aquel que vive por siempre, que es Cristo Jesús. Y por medio de su Espíritu esto ocurre. Y es tan interesante que dice, permaneced. En el verso 24 dice 3 veces, permaneced. Permanezcan, permaneced y permanecéis. Es tan interesante. Debemos permanecer en Cristo. Debemos permanecer
a las enseñanzas del Espíritu Santo. Debemos permanecer en nuestra fe. Debemos caminar en la verdad. Si en algo tú estás, por decirlo así, no sabes si es lo correcto, ve a las Escrituras. Las Escrituras te lo van a enseñar. El Espíritu Santo va a poner la convicción en ti para que tú camines siempre en la verdad. Mi querido amigo y amiga, en este día he querido compartir el último tiempo ya es ahora. Ya estamos en los últimos tiempos. No te puedo decir si es hoy, mañana, dentro de una hora o dentro de unos años. Solo puedo decirte que estamos en los últimos tiempos. Jesús dijo, nadie sabe el tiempo ni la hora. Pero Él decía, ya estamos en los últimos tiempos. Y aquí el apóstol Juan nos dice, ya estamos en los últimos tiempos. Jesús ya vino, fue al Padre, pero ahora va a volver para llevar a la iglesia, para llevar a la esposa, para llevar a la novia. Mis queridos amigos, permanezcamos en Jesús, caminemos en la verdad, no nos dejemos engañar por el espíritu del anticristo. El Espíritu Santo lo sabe todo, el Espíritu Santo sabe la verdad y es Él el que nos guía la verdad. Así que el día de hoy para mí fue muy importante poder compartir esto. Los últimos tiempos, ya estamos en los últimos tiempos. Cuidado, el anticristo viene y hoy ya hay muchos anticristos. Permanezcamos en Él para cuando Él vuelva podamos ir juntos. Así que esta es la pregunta que tengo para ti. ¿Estás preparado? Si Cristo viene hoy, ¿irás con Él? ¿No estarás avergonzado? ¿No te rechazará? ¿Estás seguro de eso? Y si estás seguro, quisiera que podamos juntos orar por aquellos que no están seguros. Y quiero decirte, mi querido amigo y amiga, hermano, hermana, ten paciencia, fuerza, esfuérzate, sé valiente en este tiempo, porque estamos en los últimos tiempos. Tengamos confianza en que somos sellados en el Espíritu Santo y que cuando Cristo venga nos reconocerá y nos llevará con Él al Padre. Así que es un placer haber compartido con ustedes esto. Permanezcamos juntos unidos a Cristo. Oremos. Amado Dios, en el nombre de Jesús te doy gracias. Señor, te pido por medio de tu Espíritu Santo que tú siempre estés, Señor, enseñándonos la verdad. Señor, escudriña nuestro corazón, nuestros pensamientos. Y si hay algo, Señor, equivocado, Señor, ayúdanos a discernirlo y a sacarlo de nuestra mente. Señor, que no caigamos en los engaños del espíritu del anticristo, que no caigamos en el engaño, Señor, de falsas doctrinas, y que no caigamos en el engaño, Señor, de todos aquellos falsos maestros que no están contigo. En el nombre de Jesús, Señor, te damos toda gloria, toda honra y todo el honor. Amén y amén. Así que, mi querido amigo, amiga, fue un placer poder compartir con ustedes. Dios los bendiga. Hasta un próximo momento. Bendiciones.